Hoy vamos a hablar de un tema eh, que quizá por la situación que estamos viviendo se vuelve muy relevante, ¿no? Y vamos a hablar de motivación, ¿no? Y como ya compartíamos con ustedes en la invitación, el tema de motivación pues es fundamental en las empresas, ¿no? Ya que es una de las herramientas o uno de los métodos que podemos utilizar para mejorar la productividad, la forma en la que trabajamos, ¿no? Todos los que formamos parte de la empresa, que nos ayudará también a generar entornos de mayor colaboración y también a tocar, ¿no? O a mejorar el clima organizacional que puede existir en nuestras empresas, ¿no? Y quizá, ¿no? Me gustaría empezar compartiendo con ustedes algunas, ya las voy a llamar anécdotas, ¿no? Cosas que me ha tocado vivir, ¿no? Desde que entré al ámbito laboral, ¿no? Constantemente creo que algo que es evidente es que la forma en la que las personas responden a los distintos requerimientos que significa trabajar es muy diversa, ¿no? Y es muy común observar, ¿no? En estas personas lo que llamamos motivación es un componente que a veces es complicado, ¿no? Y es tan complicado porque toca definitivamente partes muy profundas de cada una de las personas. Al final la motivación, como iremos viendo a lo largo de esta presentación, es algo que se mueve, ¿no? Que se genera dentro de cada una de las personas, pero al mismo tiempo tiene que vincularse o buscamos que se vincule con lo que queremos como empresa, ¿no? Como gran conjunto de personas, ¿no? Entonces, lograr esa vinculación, ese balance entre un mundo de un ente organizacional con un mundo de ente personal se complica, ¿no? Y la anécdota o historia que quiero compartirles es hace algunos años yo colaboraba en una empresa de consultoría, tenía a mi cargo la práctica de industria de retail, ¿no? Esta empresa de consultoría es una de las más grandes del mundo, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, teníamos políticas para todo, procedimientos para todo, y yo creo que uno de los procedimientos más complejos que teníamos en esta empresa es el método de evaluación, ¿no? Al igual que casi todas las empresas, el proceso se daba una vez al año, pero la particularidad es que en este método de evaluación, la regla es que se hacía una especie de campana, ¿no? De tus equipos, tenías que definir a los 2 o 3 mejores, eh, 3 o 4 en un segundo nivel, el 80% iba a sacar calificación promedio y tenías que evaluar a 2 como los peores, ¿no? Entonces, aquí, en este método de evaluación, siempre había uno, déjenme decirlo y entre comillas, alguno reprobado. Entonces, en uno de los proyectos más grandes que me tocó dirigir, esto fue alrededor de 2012, 2013, tenía un equipo de 60 personas, ¿no? Y coincidió con la evaluación anual, ¿no? Y por regla de empresa, pues tenía que reprobar a varios, ¿no? La realidad es que se vuelve complejo cuando tienes que tomar este tipo de decisiones, ¿no? Si bien, pues siempre habrá alguno mejor que otro, normalmente decir quién es el mejor tiende a ser fácil, pero poner al último de la fila es complejo, ¿no? Sobre todo cuando hay elementos para decir, oye, es que todas las personas están haciendo bien su trabajo, pero sin embargo, alguien tiene que ser el último, ¿no? Y concretamente, en esta ocasión, una de las personas que puse en último lugar, ¿no? Y bueno, todo justificado y todo el razonamiento bien hecho, al final esta persona lo tomó de mala manera, ¿no? Se sintió atacada, se sintió poco valorada, y la siguiente semana
después de dar a conocer los resultados, su actitud cambió radicalmente, ¿no? Dejó el empeño, dejó de poner atención, dejó de dar ese esfuerzo extra, ¿no? que normalmente todos queremos, y pues al final podríamos decir que se había desmotivado, ¿no? Y la desmotivación, en este momento y con lo que les he contado, podríamos pensar que es causa de una mala acción de la empresa, ¿no? Podríamos decir, oye, es que el método de evaluación genera o desmotiva a las personas, ¿no? Por otra parte, también podríamos decir, bueno, una persona que está motivada, pues debería de crecerse hacia los retos, ¿no? Pues sí, ya saqué una mala calificación, a lo mejor a mí me pasó varias veces en la escuela, reprobábamos algún examen, y pues teníamos dos opciones, o le echábamos más ganas para pasar, o nos frustrábamos y nos quedábamos parados, ¿no? Aquí el fenómeno es similar, ¿no? Entonces, este tema, ¿no? Al final, como podemos verlo, puede integrar dos aspectos o dos caras de la moneda, ¿no? De una parte, lo que estamos haciendo como empresa, ¿no? Las reglas, los modelos, las decisiones que vamos tomando, que pueden impactar a las personas, pero también tenemos que entender, ¿no? Qué es lo que está pasando con las personas, ¿no? Entonces, en esta historia, pues bueno, ¿no? Afortunadamente pudimos rescatar a esta persona. Fue un trabajo que yo como líder tuve que hacer, ¿no? Explicarle muy detalladamente el porqué de las decisiones, explicar que el salir hasta abajo de la evaluación no significaba que fuera la peor, sino que simplemente hubo gente que se destacó más, pero revalorar, ¿no? O resignificar el trabajo que había hecho. Y también algo que ayudó mucho fue el apoyo y las conversaciones que tuvo con otros miembros del equipo, ¿no? Que llevaban más tiempo en la empresa, que entendían cómo se movían las cosas. Pero al final fue un proceso que tardó más de 3 semanas para rescatar a esta persona, ¿no? Y son 3 semanas en las que empezamos a perder productividad, empezamos a perder las cosas. Entonces, este tipo de situaciones las podemos estar viviendo en nuestras empresas, inclusive las podemos estar viviendo a nivel, en otros niveles, ¿no? Como a nivel familiar, ¿no? Con los hijos, no lo sé, ¿no? Todo esto nos puede pasar. Entonces, dadas estas situaciones a las que nos estamos enfrentando, la idea que tenemos con la plática de hoy es precisamente, como primer paso, entender a qué nos referimos cuando hablamos de motivación, ¿no? Para poder hablar de equipos motivados, de personas motivadas, primero tenemos que entender qué es esto de la motivación, ¿no? Y como vamos a ver, es algo complejo, ¿no? No podemos decir que haya una única definición exclusiva y que aplique al 100%. Y una vez que conozcamos qué es la motivación, con este entendimiento, definir qué tipo de acciones, qué tipo de cuidados debemos tener para lograr crear un entorno adecuado para motivar a las personas, ¿no? Que las personas se mantengan motivadas. Y pues bien, para esto le voy a ceder la palabra a Rubén, que definitivamente tiene mucho más experiencia y entendimiento que yo en estos temas, ¿no? Todo el trabajo que ha venido desarrollando durante su vida, que realmente es lo que ha hecho, ¿no? Entender desde el punto de vista de la persona, desde el punto de vista psicológico o ya neuropsicológico, cómo se genera este movimiento. Entonces, pues, Rubén, encantado que nos acompañes. Y bueno, yo a los participantes nada más un último mensaje. Voy a estar atento del chat por si tienen alguna pregunta.
Si puedo contestarlas sobre la marcha, lo haré. Si no, las estaré teniendo en cuenta. Al final de esta sesión tendremos unos minutos o un espacio para preguntas. Entonces, pues bueno, que sea muy productivo estos siguientes minutos. Rubén, adelante. Pues muy buenos días, tengan todos ustedes. Y agradezco la invitación por parte de la Coparmex a este evento, a esta charla, aunque ahora ya muy de manera muy informática le llamamos webinar, que sí es una conferencia vía virtual y estos medios. Agradezco la invitación y a todos los que están aquí presentes. Normalmente yo mucho tiempo me he desempeñado en la capacitación y suelo siempre iniciar con preguntarles cuál es la motivación de estar todos aquí. O sea, no podemos decir, todos tienen un motivo por el que están ahorita conectados a las 9:30 de la mañana en día sábado, ¿no? Muchos quisieran mejor, después de una semana fuerte de trabajo, a lo mejor quedarse dormido un ratito, dedicarle un tiempo más a la familia, descansar, salir a correr. Y bueno, aquí estamos. Y esto me habla de que hay un interés, hay un motivo que los hace sacrificar o dejar de hacer otras cosas que pudieran estar haciendo en este momento y ahorita están aquí, ¿no? Con esto, por eso preguntaría a todos ustedes, y como no podemos preguntarles a todos, a mí me gustaría que reflexionaran cuáles son los motivos, cuáles son las razones que se dan, si entendemos los motivos o la motivación como las razones que hacen que yo haga algo. ¿Cuáles son los motivos? ¿Cómo estamos entendiendo la motivación? Y este no es un tema menor, no es un tema sencillo. Y esto parece ser que la psicología durante mucho tiempo, aunque yo siempre he dicho en mis clases en la universidad, que dos temas son fundamentales en el contexto de la psicología y que aborda todos los ámbitos de la psicología. Uno de ellos es la motivación y la otra es la emoción. O sea, el estudio científico de estas dos áreas de la psicología son fundamentales y definitorias del comportamiento. No hay comportamientos sin motivación, no hay comportamientos sin emoción. Entonces, la psicología, como lo hemos entendido hasta el momento, el fenómeno de lo motivacional siempre ha estado muy centrado en el contexto básicamente de mirar a la motivación como un aspecto de estimulación extrínseca. Es decir, nos atribuimos el papel de poder motivar a la gente, ¿no? Y en principio pareciera ser que sí. Y de hecho, la investigación psicológica se ha dedicado a tratar de justificar que efectivamente cuáles son las variables, a través de conocer cómo está estructurada o cómo se estructura el comportamiento, yo lo puedo motivar. De eso trata la psicología y las investigaciones psicológicas alrededor de la motivación. Muchos de ustedes a lo mejor tienen formación en el ámbito de la administración y habrán tocado el tema de la motivación. Y si recordarán, el tema de la motivación está asociada a los estímulos, está asociada a los reforzamientos, y de ahí se construyen todos los programas relacionados con las prestaciones, con el salario, con los estímulos, por ejemplo, al desempeño, a la labor, con la idea de que efectivamente a través de este programa de reforzamientos, de programas de fortalecimiento, de estimulación, la gente va a ser más productiva. Y la pregunta es si eso es cierto. O sea, ¿cuál es realmente el valor, el papel, la influencia que ha tenido este tipo de explicaciones al respecto de la motivación desde estas teorías que yo denomino tradicionales de la motivación? ¿Y qué efectos reales ha tenido? Yo hace poco estuve platicando con gente relacionada en los recursos humanos porque me parece que el tema de la motivación es de interés, si bien de todos y de cualquier ámbito en que uno se desempeñe, en el ámbito evidentemente de las relaciones humanas, ¿no? Y sobre todo en la gerencia de los recursos humanos.
Y comentando con gente experta en el tema, con mucha experiencia, me comentaba que desafortunadamente al que se le encarga mucho este tipo de programas de fortalecimiento, de estimulación a la personal para el desempeño, para el trabajo, pues ven los recursos humanos como el bote de basura donde la función del gerente o jefe de recursos humanos es la de contratar, pagar y correr, ¿no? Entonces, la pregunta es, ante este tipo de situaciones, si al responsable de recursos humanos ya se les encasilla en una función más centrada en estos ámbitos de contratación, de pagar y de resolver conflictos al nivel de correr a la gente. Y lo que decía, por ejemplo, el ingeniero Aníbal, ¿no? El de cómo le haces entender a alguien que lo vas a correr, que porque no, o lo evalúas con un puntaje menor, que no es la peor persona del mundo, ¿no? O que no es la persona desechable para la empresa, ¿no? Y esto que mencionaba el ingeniero tiene mucho que ver con nuestra cultura de la evaluación. Nosotros, en nuestra cultura mexicana, desafortunadamente, tenemos una cultura que ha virado, que ha conceptualizado a la evaluación como un castigo, como un acto de punición. De tal manera que a la gente le cuesta mucho trabajo ser evaluada, aceptar ser evaluada y reconocer que los resultados de una evaluación no debieran necesariamente estar dirigidos, de hecho no debieran estar dirigidos al despido de la gente, sino tendrían que estar dirigidos más hacia la construcción de mejora dentro del trabajo. De esa persona que si bien no está desempeñándose de manera deseable o tiene bajos puntajes en su desempeño, no es porque no quiera o quiera tenerlos, sino tendríamos que revisar cuáles son los factores que están haciendo que esta persona de alguna manera presente evaluaciones de bajo puntaje, ¿no? Y hay que dialogar con la persona. Y en ese sentido, desde el momento en que podemos darle ese lugar a la persona en tanto a los resultados obtenidos en la evaluación, más allá de lo que los indicadores de la evaluación se emplean para decir o señalar cuál es el nivel de desempeño de la persona, cuando le preguntamos a esa persona cómo interpreta sus propios resultados. Esto que estoy planteando implica un cambio del paradigma de cómo se ha venido trabajando con las personas en el contexto de la empresa. Se ha trabajado siempre en un ámbito en donde se le exige o se le pide, porque así está dado los términos de contratación, de que se desempeñe con cierta calidad de trabajo, con cierta disponibilidad de horario, con ciertas condiciones que debe prevalecer dentro de su contexto laboral para desempeñarse. Pero más allá de eso, ¿cuándo tomamos en cuenta? ¿Cuándo tomamos en cuenta lo que el trabajador piensa, siente con respecto a su propio desempeño? Y voy un poco más allá de lo que pudiéramos decir, pues es que se trata de hacer una autoevaluación. No queda solo en el ámbito de la autoevaluación. La autoevaluación es un elemento, no, y muchas veces, evidentemente, muy centrado en una cuestión de subjetividad. ¿Cuántas veces en la escuela nos dijeron, es que tú evalúate y siempre los alumnos dicen, pues me merezco 10 porque aprendí mucho, ¿no? Entonces, y eso no resulta motivante, porque no se trata de que el sujeto o el individuo haga un juicio en torno a su desempeño desde el punto de vista de su propia deseo. Como puede decir, pues es que yo creo que me merezco un 10 porque creo que he aprendido mucho. O yo me merezco no ser corrido porque yo me merezco seguir trabajando. A ver. La pregunta es, tendríamos que tener los criterios muy claros con los trabajadores, con la gente, con los empleados, en torno a qué es lo que se le está evaluando. Y muchas veces, seamos honestos, al no tener esta cultura de la evaluación,
muchas veces la persona no tiene claridad en torno a qué aspectos están siendo evaluados de su desempeño, para que él también pueda tener los criterios necesarios para poder dar una opinión del mismo. Okay. Entonces, si yo quiero prevenir una situación que finalmente reconozcamos que todo trabajador, si ha sido capacitado por la empresa, el hecho de que se le despida implica una pérdida también para la empresa. Todo despido o toda rotación de personal dentro de un contexto laboral implican pérdidas laborales, implican pérdidas económicas, porque a esa persona se le capacitó, a esa persona se le dio un tiempo para trabajar, un tiempo en que cursos de parte de la empresa para el desempeño de su propia función. ¿Y qué sucede? Pues sucede que dejamos a esta persona que participe en su juicio, su desempeño en miras de mejora y no en miras de que te voy a correr. Porque cuando abordamos esa situación, entonces sí nos metemos en el problema de que se convierte, y eso los de recursos humanos lo saben perfectamente bien, en el chisme de pasillo. Y es que van a evaluar, y entonces, ¿qué empezamos a hacer? Pues a maquillar, ¿no? Vamos a maquillar los resultados, vamos a inventarnos evidencias de desempeño cuando realmente no existe. Y entonces, ¿qué pasa? Pues eso finalmente va a implicar un desgaste en el contexto de las relaciones laborales dentro del ámbito de la empresa, como también un ámbito de desmotivación. Por eso no les extrañe que muchas veces la gente deja de hacer lo que tiene que hacer. ¿No? Deja en inglés me comentaba gente de recursos humanos, el primer momento en que hay que empezar a motivar a la gente es desde que se le hace inducción a la empresa, ¿no? Desde ahí empezamos a motivar a la gente. Y no es tanto motivar a la gente, y quiero aclarar esto de una vez. Nosotros no podemos motivar a la gente. O sea, esto ha sido una construcción dentro de un marco conceptual en donde la motivación es vista como un acto de reacción generado por un estímulo externo. Entonces, se nos ha construido la idea de que somos capaces de motivar a la gente. Y la realidad es que no somos capaces, no podemos motivar a la gente. Y aquí vamos a explicar por qué. ¿Por qué esa acción de motivar desde este contexto externo realmente es falso? Es una ilusión. No podemos motivar desde ahí. Entonces, lo interesante en ese sentido es, primero, empezar a tratar de identificar qué es lo que hemos tradicionalmente entendido como motivación y, por otra parte, cuál es el enfoque nuevo al que le queremos dar en torno al tema de la motivación, que resulte mucho más práctico para la empresa. Y parece una contradicción, porque finalmente no ha habido cosa más práctica que mirar la estimulación del comportamiento desde afuera. Pero la idea es ver cómo puedo intervenir en ahora sí, en lo interno del individuo para que él construya su propia motivación. Porque lo que hace que mueva a la gente son nuestras condiciones internas. La motivación, que viene del concepto mover, lo que mueve, lo que hace que reacciones, que te muevas, te energetices para hacer algo, pues obedece a nuestras necesidades personales, a nuestros intereses, a nuestros problemas, a nuestra historia personal, a una serie de cosas que están relacionadas, vinculadas con el comportamiento humano. De tal manera que no hay posibilidad, no hay comportamiento si no hay motivación. O sea, todo comportamiento que realicemos, todo deriva de una motivación, deriva de un motivo. No existe el comportamiento casual. No existe el comportamiento espontáneo en términos de, pues, se me ocurrió. No hay el se me ocurrió. Todo comportamiento está motivado por alguna razón, por alguna necesidad, ciertamente. En eso no voy a discutir con las teorías de la motivación. Pero es tan diverso que muchas veces cuesta mucho trabajo identificar
¿Qué es aquello que motiva a mi trabajador, al trabajador, al empleado? Incluso, ¿qué es lo que me motiva a mí? Lo decía al principio, ¿cuál es el motivo que los mueve a estar en este webinar? O sea, y podemos encontrar que hay una diversidad de motivos y que esos motivos se originaron por historias personales, por necesidades personales que pueden o no coincidir entre todos los miembros que están aquí. Incluso puede ser que alguno sea simplemente un interés derivado por el conocimiento que tienen de un servidor o del ingeniero, y que además va a prevalecer este ámbito, este motivo esté vinculado con esta relación que hay interpersonal con algunos de los miembros que aquí están o que están presidiendo aquí. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Ahora, permíteme iniciar esta presentación que les tengo preparada. No sé si, Aníbal, me puedes hacer el favor de empezar por la primera diapositiva para ir centrando algunas ideas que acabo ahorita de exponer. Y nos vamos a la primera. Gracias. Vamos, ok. Decimos aquí, ¿por qué decíamos en un principio que el problema de la motivación radica básicamente en definir qué es la motivación? Y tenemos que ser claros que la bibliografía clave o clásica al tema de la motivación plantea un hecho innegable. El tema de la motivación es complejo y no hay un acuerdo entre diversos investigadores en torno a lo que es en realidad la motivación. Aquí tenemos, por ejemplo, que existen al menos 100 definiciones distintas de motivación, ¿no? Y ciertamente, en el contexto de la psicología, de la cual ha echado mano diversas áreas de comportamiento humano, como en este caso, el área industrial, la área organizacional, la administración, resulta que las investigaciones acerca de la motivación no son tan prolíferas como son en otros contextos de la psicología, en otros temas de la psicología. Hay conceptos asociados a la motivación, como son, y los deben de recordar por ahí, por ejemplo, el de homeostasis, el de instinto, el de, ¿cómo se va? El de reforzamiento, el de incentivo, que muchas veces cuesta mucho trabajo integrarlos en las teorías para comprender el comportamiento motivado, o lo que hemos denominado motivación. Y ahí quiero hacer la primera distinción. No es lo mismo motivar, o sea, no es lo mismo motivación que comportamiento motivado. Y nos hemos enfocado en el ámbito del trabajo práctico a tratar de evaluar la motivación. Y eso es un error conceptual. La motivación no se evalúa. Lo que evaluamos es los comportamientos motivados, lo que hemos denominado como comportamiento motivado. La motivación, como concepto, hace referencia a un constructo hipotético. ¿Y qué queremos decir como constructo hipotético? Un constructo hipotético es aquello que le damos una denominación, pero que no podemos medir directamente, sino solo a través de sus manifestaciones. De tal modo que yo no mido la motivación, yo mido los comportamientos que yo relaciono con la motivación, o que yo defino que eso es motivación. Y eso nos genera el primer problema. Cuando nosotros decimos, bueno, cuando yo digo que motivo a alguien, lo motivo o detono, y uso el concepto y subrayo, detono el comportamiento motivado. Una cosa es detonar y otra cosa es motivar. No podemos motivar, lo que hacemos es detonar, es generar un contexto o una situación que lleve al individuo a presentar un comportamiento que a través del contexto de la
persuasión que realiza la empresa, las alinea o las alinea a los intereses propios de la empresa. O sea, es un trabajo del RI, del encargado de los recursos, perdón, de los recursos humanos del RH, el llevar estos motivos que llevan al trabajador a desempeñar un trabajo, alinearlos con las necesidades de la empresa. Siempre partimos que es el trabajador el que lo debe alinear, pero no siempre ocurre así. De hecho, muchas veces el motivo que un trabajador tiene para entrar a trabajar a una determinada empresa pueden ser tan diversos que muchas veces resulta muy difícil alinearlos con las necesidades de la empresa. Por eso el desempeño suele ser normalmente mediocre, porque sus intereses no están enfocados en fomentar, en construirse, en alinear sus intereses con los intereses de la empresa. De tal manera, si la empresa intenta ser líder en el mercado, sí, o sea, está padre y lindo que la empresa quiera, pero a mí lo que me interesa, y mi interés está centrado básicamente, o mi necesidad o mi motivo, está en llevarle que comer a mi familia, ¿no? O tener un ingreso que me permita adquirir otros bienes. Pero eso hace que la gente solo realice o haga el desempeño necesario para atender su necesidad, más allá de si alcanza o no los logros o metas de la empresa. Eso resulta hasta cierto punto ajeno. Entonces, la motivación que puede tener la gente para un mejor desempeño laboral dentro de su contexto va a depender en gran medida de que estas personas se apropien de las metas, objetivos de la empresa. Y esto no es sencillo. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar entonces que el comportamiento, aunque las diversas teorías tienen algo de verdad de explicar el proceso de motivación, no significa necesariamente que sea una explicación única y válida. Por ello, la motivación no es exclusivamente una actividad neuronal, ni un propósito, ni un incentivo exterior, ni causa interna solamente. O sea, buscar la causa de la motivación no es de alguna manera, la idea que nos va a llevar a realmente motivar a la gente, porque esta es muy diversa. La siguiente, por favor, Aníbal. Lo cual nos lleva a complejo y se ha tratado de abordar desde un ámbito de simplicidad. Entonces, es muy atractivo desde ciertos paradigmas el simplificar los procesos psicológicos y sobre todo la motivación como un proceso psicológico, como algo simple que solo requiere de un programa de estimulación para que éste tenga lugar. Sin mirar que la motivación como proceso psicológico tiene su propia complejidad. Y por lo tanto, hay una diversidad de variables, de factores que tienen lugar en un acto de motivación. Entonces, ante la imposibilidad de exponer los cientos y tantas definiciones de motivación, consideremos aspectos que de alguna manera pudieran ser unificadores. Al principio tenemos que partir que la motivación es un constructo que ya les explicaba que es un constructo, para que busca explicar y de manera más amplia comprender la manifestación de un comportamiento. Es decir, por qué y para qué una persona realiza tal o cual actividad. O sea, por qué y para qué hace lo que hace. Por lo tanto, nos referimos a lo que le motiva, lo mueve, lo impulsa a hacer tal o cual actividad. Se parte que la motivación explica el por qué se manifiesta todo comportamiento o por qué se encontraba en dicha disposición. Esta condición implica la existencia de diversas variables e implicaciones. Es decir, la complejidad va a acrecentarse en la medida que yo trate de buscar cuál es la causa que hace que alguien haga algo o se comporte de una determinada manera.
Entonces, en el entendido que en la medida que yo puedo identificar las causas, entonces yo puedo, de alguna manera, inducir un acto motivador, ¿no? En la medida que yo reconozco las causas, que yo reconozca las necesidades, que yo reconozca las carencias. Sí, hasta cierto punto, pero no es definitorio. O sea, no basta con saber las posibles causas de un comportamiento para que a través de una manipulación, yo pueda llevar al individuo a realizar una conducta. Y mucho menos la conducta humana. Las investigaciones que se han realizado alrededor de la motivación han sido con animales. Y obviamente las necesidades de un animal no son equiparables a las necesidades de un ser humano. De tal manera que si a un animal yo lo privo de alimento y yo digo que su organismo se motiva en hacer ciertas tareas porque el alimento le va a satisfacer o a regresar su estabilidad orgánica para lograr su bienestar, sí, yo digo, yo no puedo agarrar y privar a un individuo de alimento para ver si va a desempeñarse en el trabajo. Lo que se hace a través de estas explicaciones que se hacen con animales es hacer ejercicios equiparables al comportamiento humano. Pero el comportamiento humano, a diferencia de un animal, es todavía mucho más complejo porque los factores no tan solo de carácter fisiológico intervienen, sino intervienen factores de carácter psicológico y factores sociales, culturales, históricos inclusive del individuo. O sea, no queda solamente en intentar entender la motivación desde un ámbito fisiológico o biológico, como muchas investigaciones en torno a la motivación se han construido. Y de ahí se han construido las teorías. Sino habría que entender también los condicionantes sociales y los condicionantes culturales que tienen lugar en la motivación de las personas. Ahora bien, siguiente diapositiva, por favor, Aníbal. Tenemos entonces, aquí a nivel de ejemplo, que la conducta motivada, ya decíamos, no estamos hablando de motivación, sino estamos hablando de la conducta que hemos denominado motivada. La conducta motivada, solo podemos decir que la motivación solo la podemos inferir su existencia a través de sus manifestaciones empíricas. Es decir, no podemos mirar la motivación en sí, solo podemos, de alguna manera, inferirla a partir del comportamiento y de la definición o la construcción que yo haga o la teoría haga en torno a lo que se ha considerado motivado. Lo que sí puedo hacer es mirar el comportamiento motivado. Y en este sentido vamos a encontrar que la motivación en realidad es un proceso, pero además de naturaleza psicológica, de naturaleza mental. Ojo con eso, porque eso es fundamental. El enfoque que nosotros queremos compartir en este webinar es entender a la motivación como un factor mental, es de naturaleza mental, de naturaleza psíquica. La motivación está en tu mente, en lo que yo interpreto a partir de lo que recibo a cambio de hacer determinada tarea. Es un estado mental la motivación. Entonces, en este sentido miramos que hay diversas variables que van a influir en el proceso de la conducta motivada. Estas variables o estas condiciones van desde las energéticas, las direccionales y las vectoriales. Las energéticas están asociadas al impulso, a la activación. Es decir, aquellas que estimulan, que impulsan a que se realice una determinada actividad o un determinado comportamiento. O también tenemos las direccionales, que estas son las expectativas, los valores, los estímulos que tiene el de ejecutar una determinada actividad. Y por última, son las de tipo vectorial. Y estas son esencialmente las necesidades, el conflicto y los refuerzos. Es decir,
mi comportamiento, si yo lo miro desde el ámbito de la necesidad, estoy atendiendo a una variable de tipo vectorial. Si la conducta me lleva a tratar de resolver un conflicto, entonces estoy dentro también de este ámbito vectorial. Lo mismo si mi conducta está condicionada por refuerzos, por premios, que van a tratar de estimular el comportamiento motivado. En este sentido, tenemos este esquema que es como normalmente se ha entendido el fenómeno de la motivación en términos de las teorías tradicionales de la motivación. Sin embargo, vamos a pasar al siguiente diapositiva. Aníbal, por favor. Sí, quizá, Rubén, antes de pasar a la siguiente diapositiva, como te perdimos un momento, creo que valdría la pena hacer una síntesis rápida de todos estos aspectos, ¿no? Lo que yo entendí, y ahí tú creo que nos podrás sintetizar mejor. Entiendo dos niveles o dos áreas donde actúa la motivación, ¿no? Dentro de este proceso. El primero, ligado con la parte personal, que tiene que ver con la dirección y la intensidad, que es algo que está dentro de mí como persona y lo que me va a mover, y que se impacta por variables externas, ¿no? Que pueden ser del tipo energético, direccional y vectorial. ¿Es correcta esta síntesis? Es correcto. Sí, sí, sí. En este sentido, al hablar de este proceso de motivación, nosotros estas variables van a estar influyendo en la dirección y en la intensidad con la que la motivación se presenta. Y estos han sido, por ejemplo, criterios para evaluar o para explicar, más bien, no para evaluar, sino para explicar lo que hemos denominado como la conducta motivada. O sea, siendo claros de que, aunque la teoría nos habla de que esto es el proceso de motivación, tenemos que ser claros y muy puntual que es de la conducta o del comportamiento motivado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque volvemos a insistir, la motivación como constructo es algo semejante, por ejemplo, cuando hablamos de la creatividad. Ese es otro constructo hipotético. La creatividad no la podemos ver en sí. Lo que vemos son sus manifestaciones, pero el proceso creativo es interno de cada individuo. No es un proceso que sea visible empíricamente, digamos, evidenciado en términos de proceso en sí, sino que solo vemos los resultados de algo que inferimos que implica creatividad. O que eso que sucedió y dio resultado, este producto es producto de la creatividad. Bueno, lo mismo pasa cuando observamos el comportamiento o la... Ejemplo de ello, la persona que es persistente ante las situaciones del logro de una meta, ¿no? El estar permanentemente ahí luchando vamos al ejemplo clásico de Tomás Alva Edison, de que para lograr su éxito tuvo que hacer 1001 ensayos, ¿no? Y cada ensayo era un acto de frustración, pero el hecho de permanecer e intentarlo una y otra vez hasta que lograra obtener el resultado deseado, implicó una prueba de su motivación. ¿Okay? El motivo, ¿cuál era en el fondo personal de él? No sabemos si era la fama, si era demostrarle a Tesla que era más fregón que él, no sabemos si era porque de eso dependía que tuviera una noche feliz con su esposa. No sabemos, o sea, hay una inmensidad de factores que hacen que Tomás Alva Edison haya ejecutado ese intento persistente de 1000 ensayos para lograr, por ejemplo, la existencia del foco eléctrico. O sea, habría que analizar a profundidad no tan solo las razones, sino también los contextos emocionales, porque finalmente la frustración se vive más en el ámbito de lo emocional que del ámbito de lo racional. O sea, yo puedo comprender que algo que no me está funcionando se debe a X razones, a X factores.
pero el ámbito emocional es el que me hace mantenerme ahí o no ahí. De tal modo que la dirección, por ejemplo, el ámbito de la dirección está íntimamente relacionado con nuestras razones, con nuestro aparato cognitivo. En tanto la intensidad del comportamiento o de este comportamiento, la presentación de este comportamiento está asociado a la afectividad, a lo emocional. Y hemos de ser claros que la parte de la emocionalidad es un tema pocas veces abordado o tratado dentro del ámbito de la motivación. Normalmente las teorías se han enfocado a buscar razones que de alguna manera nos permitan identificar cuáles son, o sea, cuál es el sentido que tiene una meta desde su utilidad. Pero, ¿qué pasa desde la emocionalidad? Y entonces, este enfoque que queremos compartir con ustedes en este webinar tiene que ver con enfocar la mirada ahora no tan solo en las razones que normalmente la empresa emplea para motivar al empleado a desempeñarse laboralmente con ciertos estándares, no le abona a lo emocional, le abona a lo racional. Y ahí es donde empezamos con un gran problema. Dice, dadas estas circunstancias, en lo que hay una proliferación de teorías con respecto a lo que es la motivación y que de alguna manera cada una de ellas atiende a diferentes manifestaciones del comportamiento motivado. Por ejemplo, fisiológico, neurobiológico, psicológico, incluso sociocultural. Deberíamos cambiar la idea de hablar de la motivación como un solo fenómeno, como una teoría integrada por la de teorías de las motivaciones humanas. O sea, más que hablar de una teoría de la motivación o de la teoría de la motivación, habríamos que hablar de las teorías de las motivaciones. ¿Por qué? Porque las motivaciones humanas son diversas, no hay una sola. Con esto quiero dar a entender que no las teorías son excluyentes o son desechables. Lo que quiero decir es que todas las teorías aportan algo a un aspecto de la motivación humana. Pero no explica todas. Solo una explica algún tipo de motivación que pudiera estar presente en mi empleado o en mi trabajador o en las personas, pudiera estar o no presente. Entonces, si no hay una, hay otra que puede explicarnos los fenómenos. En este sentido, no se descalifica ninguna de las que tradicionalmente se han considerado como explicativas, mas no concluyentes lo que es la conducta motivada. Porque dependiendo del comportamiento y el contexto en el que éste tiene lugar, una teoría de la motivación podrá ser la más idónea que otra, y esta última en otro tipo de comportamiento motivado. Es decir, una teoría puede ser útil para explicar algo y otra sería para explicar lo otro, pero no son necesariamente excluyentes, dependiendo de qué aspecto de la motivación estoy queriendo incentivar o estoy queriendo comprender o explicar. Porque no va a ser lo mismo comprender y explicar que estimular la motivación. O sea, las teorías solo son, desde el punto de vista científico, son modelos explicativos de un comportamiento, o en este caso de la motivación. Pero no necesariamente existe una línea directa que nos lleve o nos genere, por ejemplo, una metodología exacta para motivarla específicamente. Pareciera ser que las teorías, todo modelo de investigación científica se sustenta en una teoría, sí, pero estos modelos para poder estimular la motivación, desde cómo lo estoy comprendiendo, pueden ser útiles, pero no necesariamente nos garantiza el éxito. Ese es el problema de la motivación. O sea, yo puedo utilizar una teoría de reforzamiento de un determinado comportamiento. Si el comportamiento que yo trato de motivar se ajusta a este modelo teórico, pues voy a tener un cierto grado de resultados para cierto tipo de personas que se ajustan a ese modelo, pero pudiera no serlo para otras personas. De tal manera que hay una diversidad las teorías solo nos resultan útiles en términos de explicación. Y en el ámbito metodológico tendríamos que hacer adecuaciones que se ajusten a las necesidades del contexto
en el que estamos trabajando laboralmente. La siguiente, por favor, Aníbal. Para que vayamos comprendiendo un tanto este nivel de complejidad de la conducta motivada, tenemos que mirar que todo comportamiento, independientemente que sea motivado o no, depende de estímulos externos, y en esto quiero hablar del contexto, que da origen, que impacta a las ideas que son de naturaleza cognitiva. ¿Ok? Los estímulos internos y junto con los estímulos externos e internos tienen un efecto o una influencia sobre la percepción, es decir, sobre cómo nosotros percibimos, comprendemos la realidad que nos circunda, incluso los estímulos que recibimos del exterior. Esto va a mediar o construye a partir de esta percepción, se construyen las ideas y las emociones, y aquí las pongo de manera conjunta, porque no es primero la idea y después la emoción, o primero la emoción y después surge una idea. No. En el ámbito de la percepción, idea y emoción al mismo momento entran en juego con respecto a lo que yo estoy percibiendo de mi realidad. Y esto tiene un efecto en el comportamiento. Esto sería en términos de lo que está sucediendo precisamente en el ámbito de lo cerebral, del cerebro. Es decir, la idea y la emoción se encuentran en estructuras cerebrales. De ahí la importancia que tiene el ámbito de las neurociencias. Las neurociencias van a hacer y especialmente la neuropsicología, va a intentar establecer o va a tratar de investigar esta relación de la construcción de la idea, producto de la neocórtex y de la parte frontal del cerebro, inclusive con la parte del cerebro medio que tiene que ver con el sistema límbico y que está relacionado con la emoción. Toda percepción pasa por estos dos procesos, tanto por la cognición, la construcción de ideas, y la otra es el ámbito de la emoción. Esto da esta relación entre idea y emoción, derivada de estos estímulos, lo que da origen a lo que hemos denominado la experiencia. Nuestra experiencia de la realidad, nuestra experiencia de la vida, está asociada con ideas y emociones vinculadas. Y es esta relación, y como se haya vivido esta experiencia, como la haya registrado, esta idea haya sido registrada por esta emoción, va a determinar el tipo de comportamiento que mostremos. Si yo me quedo solamente evaluando la idea, o sea, el aspecto cognitivo, solo me quedo con una parte de la motivación, solo aquellas justificaciones que me da el sujeto de por qué hace lo que hace. Pero me va a dar una explicación a nivel de sus ideas. Pero cuando hago yo preguntas en torno a qué siente él con respecto a la conducta que realiza, ¿cuál es el factor afectivo emocional que lleva a mostrar un comportamiento motivado? O este alto desempeño, o este bajo desempeño. ¿Qué aspectos emocionales están de por medio en el bajo desempeño? Y puede estar vinculados con las ideas que se ha construido en torno a lo que percibe en su contexto, tanto exterior como en su ámbito interior. Esto es un acercamiento para nuestro punto de vista ciertamente complejo, pero que nos permite ya añadir de una manera mucho más clara y mucho más pertinente el papel de la emoción en la construcción del comportamiento motivado. Es decir, las personas se automotivan a partir del papel que tiene la emoción con respecto a las ideas que se ha construido a partir de sus experiencias pasadas y presentes. Y esto le permite al sujeto también construirse una posible conducta a futuro. Porque tampoco hemos hablado de que el comportamiento motivado también está centrado en la idea de futuro. Siempre nos quedamos en el ámbito de las teorías de describir el comportamiento en el presente. Ahora, ¿qué es lo que te motiva? Y no
¿A dónde quieres llegar con esto que estás haciendo? Ahí está la pequeña inflexión, la diferencia. La diferencia entre las teorías tradicionales es que se centran en una descripción del presente en función de las experiencias del pasado. La propuesta que estamos haciendo es construir una perspectiva de futuro que mantenga el comportamiento motivado. Ese es otro cantar. Y tiene que hacer y apelar al ámbito de la emoción. Sí, sí, queda, sí, vamos, sí me van siguiendo. Es que como no tengo mucha retroalimentación porque no los veo mucho. Sí, vamos bien, Aníbal, por ahí. Sí, todo bien. Bien, Rubén, muchísimas gracias. Okay. Entonces, si vamos así, porque luego no sé si a lo mejor se cortó y sigo hablando y no me veo. Ok, entonces pasamos a la siguiente diapositiva, ya estamos por terminar. Bueno, el comportamiento motivado en el enfoque de esta exposición se centra más en el papel de las emociones, sentimientos que mueven a las personas a actuar de cierta manera, como resultado de la asociación de experiencias pasadas e ideas y emociones. El comportamiento motivado es aquel que se orienta hacia una meta que entre más esté asociada a ideas y experiencias emocionalmente gratificantes a futuro, perdón, ahí faltó esa parte, será mucho más poderosa que aquellas que estén asociadas a experiencias, ideas y emociones desalentadoras centradas en el pasado. ¿Okay? En este sentido, se trabaja en estos tres factores, estimulando a través de una metodología sencilla aquellas ideas, sentimientos y emociones orientadas al logro de metas u objetivos que pretenden alcanzar dentro y fuera de la empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que la metodología para estimular este proceso en realidad es sencillo, es muy sencillo, a pesar de ser un proceso muy complejo. ¿Por qué? Porque la metodología emplear, que enseguida vamos a hablar de ella, ¿cómo es que podemos empezar a estimular el comportamiento automotivado? Si se puede decir, no estimular, sino detonar. Me gusta el concepto de detonar, porque es lo que hacemos en realidad, es poner un dispositivo o una circunstancia que hace que el sujeto le detone todos aquellos aspectos relacionados con su motivo que lo hace llevar a construirse un futuro dentro del ámbito de la empresa y el cual va a trabajar por alcanzar, no a partir de los recursos que la empresa le da o los motivos que cree el que genere ese detonador, cree que lo va a motivar al sujeto. No, sino que el mismo sujeto construye los detonantes, o más bien, construye las razones, los motivos que lo van a hacer proyectarse a futuro al logro del objetivo. Allí está la inflexión y no mirando hacia el pasado, no sobre lo que me ha resultado útil, no sobre lo que yo considero valioso o lo que considera la empresa valioso para mí o lo que se considera que pudiera ser motivante para todo el mundo, sino cuáles son los motivos personales, internos, personales que me hacen a mí proyectarme hacia futuro para lograr una meta. Y ahí está el punto central donde la persona responsable de construir esto, de llevar a cabo al sujeto a estas detonaciones, lo alinea con la situación de la empresa. Ahí es donde está este pequeño, esta intervención que se realiza desde afuera, es en la alineación con las metas de la empresa. La que sigue, por favor, Aníbal. La que sigue, por favor, ya se redundante un poco. Estamos viendo la de las motivaciones, perdón, todo esto. La motivación y las emociones en el comportamiento motivado desde las neurociencias. ¿Es esta la que necesitas, Rubén? Sí, aquí, no, la que sigue, porque esto ya estamos viendo okay, un poquito, listo. esto ya lo estábamos tratando, ya sería. ¿Qué necesita el empresario o gerente de recursos humanos saber hacer para detonar los motivos de los empleados?
Y aquí viene la parte de lo práctico. ¿Dónde está la parte de esta práctica? Uno, saber que no puede motivar a los empleados, solo detonar experiencias cognitivo-emocionales que estimulen la presentación de comportamientos motivados. Fíjense lo importante. Primero, partir del hecho de que yo no puedo motivar. De hecho, ni siquiera utilizo el término uso ahí el término de automotivación, tampoco lo trato de emplear mucho, porque sería tautológico, en el sentido de que solo la motivación es automotivación. O sea, solo el sujeto se motiva a sí mismo, ¿ok? Y lo que lo que debe saberse hacer es aprender a detonar estas experiencias, vuelvo a insistir, experiencias cognitivo-emocionales que estimulen la presentación de comportamientos motivados. Esto parte de que el trabajador tiene los recursos internos para poder hacerlo. O sea, el sujeto tiene los recursos para poder automotivarse, pero se necesita detonar esas experiencias, yo diría hasta cierto punto, recuerde atendiendo a su pasado, pero centrándolo hacia futuro. La motivación es un comportamiento resultado de una actividad mental. Eso también debes saberlo. O sea, la motivación no es una cosa que se pueda de alguna manera medir de manera directa. No la podemos cosificar. La motivación en realidad es una actividad mental. Estamos trabajando con la mente de la gente cuando se motiva o cuando buscamos que la gente presente un comportamiento motivado. Si queremos que la gente presente un comportamiento motivado, tenemos que apelar a que esto es una actividad mental. Es un producto mental, producto del cerebro, de las funciones cerebrales. Por lo tanto, entran en juego neurotransmisores que convertidas en experiencia, tanto en idea como en emoción, tienen un efecto en el comportamiento humano. Es importante reconocer que hay dos tipos de motivaciones que impulsan a las personas a realizar acciones, cuyo origen puede ser diverso, pero que siempre implicará una idea asociada a una emoción o sentimiento y que se torne en experiencia. ¿Ok? Vuelvo a insistir mucho en la experiencia. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento, y de ahí el papel importante de la memoria, es que nuestro comportamiento, cualquiera que nosotros realizamos, siempre está asociado a experiencias pasadas. Las experiencias pasadas que han sido de alguna manera, han sido gratificantes, han sido emocionalmente poderosas, construyen en nuestro cerebro un circuito neuronal que si esta experiencia se repite con cierta continuidad, con cierta frecuencia, se empieza a convertir en una forma de comportamiento, consistente. En la medida en que esa experiencia reiterada de factores que se reproducen de manera reiterada, lo que va a dar como resultado finalmente va a ser un rasgo de personalidad. ¿Por qué? Porque toda nuestra personalidad es producto de todas nuestras experiencias pasadas, tanto buenas como malas. Muchas de las experiencias negativas que hemos tenido en el mundo las tendemos a reproducir en el presente y nos hace actuar de una manera conocida. Por eso la gente nos identifica en la medida en que nosotros siempre reproducimos el mismo comportamiento. Entonces, en la medida que nuestro comportamiento por algún motivo cambia, inmediatamente la gente se percata de que no somos los mismos o que algo que habitualmente no hacemos, lo hemos dejado de hacer. Y entonces la gente se sorprende y nos pregunta que qué nos pasa. Porque en su esquema de cómo nos ha mirado reproducir un comportamiento reiterado, se ha convertido en una característica de nosotros. Sin embargo, el beneficio que puede traer esto, que trae al sujeto el reproducir comportamientos que él conoce y que sabe, al sujeto le permite y le da seguridad. En la medida que ese comportamiento que se reproduce a él lo trata de cambiar, se mete en un contexto de inseguridad y por lo tanto tiende a dos cosas. Una, a evadirlo, es decir, a dejar de hacerlo,
o asume el riesgo y avanza al respecto. De tal manera que lo que lleva en el ámbito de la motivación nos va a llevar o tendríamos que llevar al sujeto de un ámbito de cambiar un comportamiento rutinario que siempre ha sido característico de su desempeño laboral, a que el sujeto experimente una forma diferente de abordar el tema, a enfrentar una situación laboral. De tal manera que sus circuitos neuronales cambien y mejoren hacia un nivel de producción. El problema que esto genera normalmente en los individuos cuando se atreven a hacer conductas o comportamientos mucho más, digamos, diferentes, no cotidianos, no experimentados, es una sensación de temor y de angustia. Entonces, muchas veces los comportamientos que no resultan motivantes, que resultan limitantes, se deben al gran temor que hay para generar ese cambio. Entonces, las personas que necesitamos estimular su motivación o detonar su motivación es llevarla a vivir experiencias nuevas, rompiendo con las experiencias pasadas que no han sido gratificantes, para que puedan proyectarse a una conducta mejor que la que tenían antes. Pero esto va a generar en el individuo una sensación de angustia y de miedo, de temor al cambio. Y eso es la parte donde la persona responsable en generar y construir estos detonadores tiene que cuidar en el sujeto o en el trabajador. El servir de apoyo, de sostén, para poder dar ese brinco y superar la incertidumbre que genera el cambio hacia un comportamiento motivado del que no estaba acostumbrado anteriormente. Hay diversos tipos de motivadores que impulsan, El sistema de creencias de las personas es fundamental para la construcción del comportamiento motivado. Fundamental. El tema de la creencia, esa es otra clave. Si nosotros nos vamos a checar las claves, vamos a encontrar primero que la creencia es un tema clave en la construcción del comportamiento motivado. Porque todo comportamiento parte de un sistema de creencias que hace que el comportamiento presente cierta estabilidad. El comportamiento motivado debe partir de un sistema de creencias propios del sujeto que lo lleven a mantener un comportamiento con intensidad, con dirección, dirigido al logro de sus objetivos y sus metas. Pero si el sistema de creencias del sujeto no se abona hacia esto, lo que vamos a tener sí es un comportamiento motivado, pero derivado de experiencias pasadas que no le sirven al sujeto para mantener un comportamiento de cambio, un comportamiento que lo lleve a mantenerse en una motivación. Andamos la reunión. Okay. Siguiente, Aníbal. Y bueno, la fuente de construcción de las creencias son dos tipos. O sea, la gente, decíamos, el sistema de la creencia cumple un papel fundamental porque por una parte está la doxa, hablemos por eso de algo de episteme. La doxa es todo ese sistema de creencias que obtenemos por fe, que no podemos nosotros validar a partir que no validamos a través de un saber justificado, sino la creencia está basada en lo que creemos sin evidencia empírica. Y desafortunadamente, la mayoría de las personas nos movemos por la doxa más que por un saber fundamentado. Y este es el punto que el sistema de creencias que la gente legitima y se apropia influye de manera significativa y resignifica las experiencias, sobre todo si su procedencia es afectiva, más que racional. Incluso somos capaces de modificar nuestra percepción de las cosas, como las vemos, a favor de cómo las sentimos, por lo que creemos, lo que necesitamos o estamos habituados, condicionados a creer. Si el empleado cree que no es capaz de poder desempeñarse mejor en la empresa, eso va en contra de poder instaurar en ese sujeto, por sí mismo, instaurarse la posibilidad de un comportamiento motivado. Entonces, el detonar las experiencias en el trabajador para poder
estimular un comportamiento motivado va a depender de la capacidad que tengan, de la que se tenga por parte del responsable, de analizar y revisar el sistema de creencias de la persona en torno a su trabajo, en torno a su desempeño laboral, en torno a lo que cree que es capaz, en torno a lo que cree que es posible desarrollar. Si no indagamos eso, si no tenemos claridad de cuáles son este sistema de creencias del que parte los trabajadores, me va a ser muy difícil detonar comportamientos motivados. Lo que probablemente yo haga son lo que se hace normalmente, crear un programa de estimulación, de estímulos, por ejemplo, al desempeño, que solo atienden hacia un ámbito de necesidad, en la creencia de que es la necesidad económica, por ejemplo, los famosos estímulos económicos asociados al desempeño. Y la gente ya no está enfocada solamente a pensar en hacer un trabajo en función de los logros que la meta le puede dar tanto a la empresa como a él mismo, sino se centra simplemente en la necesidad económica, que según Herzberg sería una necesidad higiénica, y que lo higiénico no necesariamente es motivante. Entonces el dinero, el pagar más, no hace que la gente sea mejor. No necesariamente. No se puede tomar como una regla absoluta, como tampoco se puede decir absoluto decir que eso no tenga algún efecto en el comportamiento motivado. Claro que lo tiene, pero no necesariamente sería el, ¿cómo se llama? El más idóneo y generalizado. O sea, entre más le pago, la gente va a trabajar mejor, no necesariamente. La gente va a ser más productiva, no necesariamente. Si le hago un programa de estímulos de vacaciones, va a trabajar más, pues tampoco es tan cierto. Puede ser que sí, pero también es cierto que no toda la gente va a considerar la parte de un programa de viajes o de estímulos de viajes como motivante en su comportamiento. Va a tener que ver mucho con lo que él cree que le motiva, con lo que él ha creído en torno a su papel dentro del ámbito laboral. El papel de la creencia es fundamental en la construcción del del comportamiento motivado y está asociado con las experiencias del pasado, con las emociones y con las ideas. La siguiente y última, mi estimado Aníbal. Y bueno, y finalmente terminamos con este modelo que a partir del anterior, aquí el comportamiento motivado tiene, como hemos visto, diversos componentes que integran su manifestación. Tenemos las ideas, que constituyen las creencias, saberes y conocimientos, y que apela al aspecto cognitivo. Las emociones, que tienen que ver con el aspecto afectivo y los sentimientos, que se tornan y que estos confluyen en el ámbito de la vivencia. La vivencia, cuando se registra como parte de sí mismo, se convierte en la experiencia. Esta experiencia puede estar centrada en el pasado. Estas vivencias, ideas, la experiencia puede estar determinada por efectos del pasado, por el presente, y también se pueden proyectar hacia el futuro. Esto determina lo que hemos denominado en un estado de ánimo. Pero este estado de ánimo está vinculado a las experiencias y a las vivencias pasadas en torno a las ideas y las emociones con las que se construyeron estas experiencias. Cuando esta resulta de manera repetitiva, este estado de ánimo se repite reiteradamente a partir de las mismas ideas, la misma detonación de este sentimiento y emoción, se va a convertir en un hábito. Y este hábito, que se convierte en algo reiterado, se va a convertir en un rasgo de personalidad. En este sentido, lo que intentamos es que lo que tenemos que hacer es detonar en esta experiencia no las experiencias centradas en el pasado, sino cómo la experiencia de estas vivencias lo vamos a llevar hacia el futuro. Es decir, romper con esta para que el sujeto hoy por hoy construya ideas y emociones novedosas que le permitan construirse un comportamiento motivado mucho más
enriquecedor y menos limitante. Y esto implica este pequeño esfuerzo de pasar de la experiencia pasada y de la experiencia presente que le da al sujeto un sentimiento de seguridad, a llevarlo a una experiencia proyectada hacia el futuro, que le va a generar incertidumbre, sí, pero que es aquí donde se hace la intervención, digamos, profesional, para que el sujeto la construya en un futuro posible al cual él pueda dedicarse y hacerlo la consolidación como un rasgo de su personalidad. Es decir, hacer un sujeto automotivado de manera constante en términos de las necesidades de la empresa, en términos de las necesidades del desarrollo, no tan solo de la empresa misma, sino del propio sujeto. Porque esto va a tener un efecto, curiosamente, en todos los ámbitos de la vida del empleado, no tan solo del ámbito de lo, digamos, laboral, ¿sí? Pues esto sería, esta presentación, decía, es un tema complejo porque tiene muchas aristas, muchas variantes, y la propuesta está centrada en esto, en esto. ¿Cómo ves? La siguiente diapositiva, Aníbal, creo que es la última. Y bueno, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que debes saber hacer el que pretende detonar la conducta motivada de las personas? Uno, identificar el sistema de creencias, experiencias y recursos de las personas que intentan entrar a laborar a su empresa, tanto en su vida personal, educativa, social y laboral. Esto se hace o se debiera hacer desde el reclutamiento y la selección del personal. O sea, esto lo hacen, o sea, sí se hace, pero no sé hasta qué punto algunas empresas lo hacen desde este enfoque de revisar el sistema de creencias, de revisar y poner atención en los recursos y en las experiencias y en el sistema de creencias de las personas. Otro, identificar las estrategias que han empleado sus empleados para motivarse para alcanzar a satisfacer una necesidad, una meta u objetivo o algún logro importante, así como aquellas que ha empleado y no le han dado los resultados requeridos, campo minado. O sea, en este ámbito también es importante reconocer o saber qué es lo que al empleado le ha resultado le ha resultado efectivo, le ha resultado gratificante, le ha dado las respuestas que necesita o el resultado deseado de acuerdo a sus expectativas. Y también reconocer lo que ha hecho y que le ha funcionado mal. Y ese punto tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a construir esta ingeniería del cambio, porque no tenemos que estar centrados en el ámbito del campo minado, de lo que no le ha funcionado, sino centrar nuestra atención en lo que sí le ha funcionado en las experiencias pasadas y que pueden ser soporte para proyectarse al futuro. Esto le va a dar un sentido de seguridad, pero solo en este primer momento. Lo importante es cómo puede echar mano de ese recurso para proyectar una circunstancia a futuro que le permita mantener su conducta o su comportamiento motivado. Detonar experiencias en el empleado que lo lleven a ir más allá de los comportamientos habituales centrados en el sentimiento y emociones e ideas del pasado y del presente futuro, que impiden para construir experiencias futuras que generen al interior del sujeto la posibilidad del cambio hacia un mayor desarrollo personal, social y laboral. Es decir, tenemos que detonar experiencias que lleven al sujeto a esta construcción de la construcción de motivos, comportamientos motivados hacia el logro de las metas, tanto personales como de la empresa. Esto implica involucrarse, el sujeto se involucra en el logro de las metas de la empresa como hacerlas propias, porque están alineadas a sus propias necesidades, a la creencia de poder hacer y alcanzar las metas que la empresa considera que puede alcanzar o que él mismo se considera capaz de alcanzar. Lleva al empleado a la construcción de ideas, emociones y comportamientos internalizados, y esto es fundamental, llevar a los empleados a la construcción de ideas y emociones y comportamientos internalizados que le permitan construir realidades interiores que se dirijan a la construcción de comportamientos automotivados. Claro, esto es para mí
me parece reiterado el término, o sea, no es necesario, pues es simplemente decir comportamientos motivados porque el sujeto solo se puede automotivar. Y por último, haber vivenciado, la persona que pretende hacerlo, haber vivenciado por sí mismo este proceso de autoconstrucción del comportamiento motivado. Yo no puedo motivar a alguien si yo no me he construido o he aprendido a cómo yo he construido estos procesos de automotivación. Y si yo no lo he hecho, entonces es muy difícil que yo lo pueda estimular en alguien más o en un grupo de personas más. Esto no necesariamente es un trabajo de intervención de tipo individualizado. También se puede hacer a nivel grupal y no lleva demasiado tiempo ir construyendo en el sujeto estas realidades interiores que lo lleven a la construcción de comportamientos motivados. ¿Okay? Bien, la que sigue, Aníbal. Mil gracias.